el doble homicidio que estremeció a la sociedad colombiana. Se supone que los sacerdotes tienen que respetar los mandatos que dejó Jesús, entre ellos no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás. Pero muchos de ellos se olvidan de estos mandatos y son tentados y terminar cometiendo el peor de los delitos, como es el crimen. Uno de esos sacerdotes que no respetó su sotana fue el cura colombiano José Francey Díaz Toro, quien en 2007 terminó asesinando a su amante y a su hija de 5 años de edad en el municipio conocido como Mistrato, en Colombia. Un negativo fotográfico que no ardió con los cuerpos reveló la imagen de José Francey junto a sus 2 víctimas en un cementerio de Colombia. Este indicio permitió a la fiscalía investigar al cura hasta obtener las pruebas y los testimonios con los que el juez Otto Garner dictó la sentencia condenatoria en enero del 2008. Acogido a los cargos, el cura recibió una pena rebajada a la mitad, algo más de 23 años. Meses después, en julio, el sepulturero del cementerio de Mistrato y mano derecha en la parroquia, José Antonio Morales Ramírez, también fue capturado por cómplice y en el doble homicidio. Aceptados los cargos, en septiembre del 2009, fue condenado a poco menos de 18 años. Tras estos juicios, la opinión pública se enteró de las razones del crimen. Las víctimas, María del Carmen, de 32 años, y María Camila, de 5 años, eran la cónyuge y la hija de Díaz Toro. La relación sentimental entre el cura y María del Carmen venía desde 1995. En lugares donde no los conocían, se comportaban como una familia cualquiera, papá, mamá e hija. Pero en Mistrato y Belén de Umbría, el cura hablaba de ellas como 2 personas a las que él estaba ayudando o echando una mano. Ellas a su vez decían que Díaz Toro era un cuñado o un tío. La niña evitaba las preguntas diciendo que su papá estaba en España. Esta relación era conocida por la mamá de María del Carmen y uno de sus hermanos. No satisfecho con su oculta vida marital, Díaz Toro acostumbraba a salir en las noches a municipios vecinos en busca de nuevos romances. En estos viajes largos lo secundaba el sepulturero, hasta que María del Carmen se enteró de uno de estos romances y confrontó al cura. Lo presionó diciéndole que si no renunciaba al sacerdocio, lo denunciaría a la diócesis. El cura, muy molesto, pensó que no tenía de otra que deshacerse de ellas y con ayuda del sepulturero intentó borrar toda la evidencia. Una familia colombiana piensan que una condena de la justicia no fue suficiente porque María del Carmen y su hija están muertas. Sin embargo, deja el precedente de que en el país la justicia cojea, pero llega, así sea tarde. José Antonio Morales Ramírez no podía salirse con la suya. Comentan quienes conocen al antiguo sepulturero del cementerio central de Mistrato, quien deberá pagar una condena de 17 años de prisión por ayudar a un sacerdote católico a realizar un homicidio. El 15 de febrero del 2007, Morales ayudó al párroco José Francey Díaz Toro a asesinar a María del Carmen, su propia amante, con quien sostuvo una relación de 11 años bajo sotanas, que le dejaron una hija de 5 años y una condena de 23 años de prisión. El religioso invitó a su novia a una cita romántica que terminó convertida en el encuentro de la muerte de la mujer y su pequeña. En la húmeda y antigua casa cural de Mistrato fue el sitio acordado. Ella apareció hermosa, lucía un jean y una blusa blanca que el mismo hombre le había obsequiado días atrás. En la cita tuvieron una fuerte discusión y él comenzó a atacarla con golpes en su rostro y garrotazos. María del Carmen parecía no entender lo sucedido y en medio de la golpiza intentó reaccionar con gritos, pero fue imposible porque apareció José Antonio Morales, el sepulturero, y terminó de asesinarla con una piedra. El sacerdote, llevado por la ira, acribilló también a María Camila, su propia hija, a quien había reconocido con su apellido. No contentos con el doble homicidio, envolvieron los cadáveres en bolsas de plástico oscuras, los sacaron del templo religioso y los incineraron a orillas del río Guatica, entre Arcermenia y la población de Risaralda, para no despertar evidencia. Sin embargo, la suerte pareció no acompañarlos, porque un negativo de un rollo donde se observa el rostro de las víctimas, tirado en el sitio de los hechos, se convirtió en la pieza clave para llegar a los cadáveres e iniciar la investigación. El psicópata, como llamaban al sacerdote en Mistrato, quiso deshacerse de su amada pese al amor que le tenía. En el pueblo, su relación sentimental comenzó a cobrar fuerza, ya que había padecido los primeros dolores de cabeza. Con la Conferencia Episcopal Colombiana, que pese a las críticas y en pleno siglo XXI, insiste en prohibir que los sacerdotes católicos tengan novias y hasta conformen un hogar. Por esto, José Francey buscó desaparecer el problema sin importar la vida de su propia hija. Es conocido que María del Carmen sufrió los últimos días de su vida. El religioso estaba enamorado de otra chica de un pueblo, 10 años menor que ella. Eso la desesperó mucho, lloraba demasiado. Narra Clementina Jiménez, su Celestina, quien dijo que su amiga había amenazado con denunciar el caso públicamente en la prensa, y eso lo había enfadado demasiado. En el juicio que se adelantó en su contra, José Francey mantuvo la cabeza agachada, y aunque trató de ocultar su rostro, los asistentes le tomaron fotos e insultaban públicamente. Nadie sabe lo de nadie, respondió a las agresiones verbales de
los que antes seguían sus consejos. Por su parte, José Antonio Morales Ramírez, el sepulturero, negó haber asesinado a la menor de edad. Sí participé en la muerte de la mujer, pero no en el de su hija. Eso lo hizo el cura, respondió con un cinismo propio de un criminal. Así lo calificó extraoficialmente el juez que manejó el caso. El clérigo y su amigo están presos pagando por los hechos, mientras Ana Carmona, madre y abuela de las víctimas, no deja de renegar las flores en las tumbas de María Camila y María del Carmen, quien, si no se hubiera metido sentimentalmente con un sacerdote, no le hubiera pasado nada de esto. Dios parece haberla castigado.